Hola a todos, soy el Dr. Joe Dispenza. Antes de comenzar este viaje quería tomarme un momento y darte una idea de cómo llegamos a esta fórmula de la que hablaremos a lo largo de esta serie. La fórmula combina coherencia cerebral y del corazón. Y cuando lo haces, tienes una habilidad más efectiva para afectar tu cuerpo, tu mente y en última instancia tu vida. Déjame llevarte en un viaje sobre cómo descubrí este proceso. Estaba compitiendo en un triatlón en Palm Springs. Estaba haciendo la parte de ciclismo y estaba girando para tomar el carril derecho. Y cuando me estaba acercando a la esquina, había dos ciclistas ahí y los estaba adelantando. Había un oficial de policía en la esquina que me señalaba y me decía que girase y me uniese en dirección del tráfico. Mientras giraba y pasaba a esos dos ciclistas, estaba de espaldas al tráfico y un vehículo con tracción en las 4 ruedas que iba muy rápido me chocó por detrás y me catapultó de la bicicleta. Como consecuencia, aterricé en el suelo. La compresión, las fuerzas de compresión rompieron 6 vértebras de mi columna vertebral. T8, T9, T10, T11, T12 y L1. Y cuando aterrizas tan duro, la compresión de las fuerzas descendentes colapsaron las vértebras. Imagínatelas como pilares. Y cuando hay una compresión semejante, el volumen tiene que ir a alguna parte y en mi caso fue a mi médula espinal. La octava vértebra torácica, el arco por donde pasa la médula espinal, se rompió como un pretzel. Tuve múltiples fracturas. Tenía fragmentos de hueso en la médula y el arco neural, la octava vértebra torácica, comprimiendo el cordón. Entonces, en casos típicos como este, se realiza una cirugía radical llamada implante Harrington, en la que se quitan las partes traseras de las vértebras. Meten unas varillas largas de acero inoxidable y las varillas actúan como un soporte para sacar la columna de la médula. Y te cortan la cadera. Toman partes de tu cadera, la abren y sacan una parte del hueso y la pegan en la parte superior para asegurarlo, para que el hueso crezca encima. Consulté con 4 cirujanos líderes en el sur de California y ahí me dijeron que era probable que no volviese a caminar y que la cirugía era mi única opción. Bueno, en 1986 realmente no le decías a los cirujanos que ibas a buscar un método alternativo, pero después de 4 opiniones fui en contra de las recomendaciones quirúrgicas y pensé, bueno, no voy a ninguna parte, no estoy haciendo nada. Solo estoy acostado boca abajo y déjame ver si puedo influenciar mi mente y cuerpo. Y suena muy fácil, filosófica, teórica, intelectualmente. Pero cuando te enfrentas a una crisis, cuando te enfrentas a un trauma, cuando te enfrentas a algún factor estresante en tu vida, tendemos a centrarnos en el peor de los escenarios. En otras palabras, lo que no queremos que suceda en lugar de lo que queremos que suceda. Así que yo era un joven de 20 y tantos y no tenía ninguna referencia. Estaba sopesando lo que sabía desde el entendimiento médico contra lo que no sabía que era posible. Y comencé mi viaje. Y durante las primeras 6 semanas pensé, voy a cerrar los ojos. Y creo que hay una inteligencia dentro del cuerpo que nos da vida, que mantiene nuestro corazón latiendo, que digiere la comida, que organiza todas estas funciones metabólicas más allá de nuestra conciencia. Y pensé, tal vez pueda ponerme en contacto con esta inteligencia y darle un plan, una plantilla, un diseño. Y cuando estuve satisfecho con mi diseño creativo, ahí entregaría la creación a esta mente mayor y le permitiría sanarme porque ciertamente yo no sabía cómo. Bueno, esas primeras 6 semanas fueron una noche oscura del alma para mí porque no conseguía que mi mente hiciera lo que yo quería. Y creo que era prestándome atención. Y empezaba por construir y reconstruir mi columna, vértebra por vértebra. Y al poco tiempo perdía mi conciencia y pensaba cómo sería vivir en una silla de ruedas o si debía vender mi práctica o mi casa. Estaba justo en el medio de mi diseño creativo y me daba cuenta que no quería que ese enfoque fuese el resultado.
Entonces retrocedía y volvía a empezar. Pero ahora me frustraba, estaba impaciente, me enojaba y después se puso más difícil. Y pasé por este proceso durante esas 6 semanas. A veces me tomaba hasta 3 horas y cuando terminaba, nunca estaba satisfecho o sentía que lo había hecho correctamente. Pero supongo que fue suficiente para continuar. Lo otro que dije fue que no iba a dejar que ningún pensamiento que no quería experimentar pase por mi conciencia. Y eso también suena fácil, pero en el transcurso de esas 6 semanas me encontré a mí mismo yendo al peor escenario posible en mi mente. Veía como mi mente perdía la capacidad de atención y enfoque y empezaba de nuevo. Después de 6 semanas, empecé a notar que era más fácil. Podía controlar más mi mente, estar más presente. Pude pasar por todo el proceso con más facilidad y me tomaría menos tiempo. Lo que no sabía es que estaba mejorando mi atención, como las habilidades. Cuanto más practicas, mejor lo haces. Estaba aprendiendo a superar algunas emociones conectadas a las hormonas del estrés y estaba disparando y conectando circuitos diferentes en mi cerebro por repetición. Y con el tiempo, cuanto más disparaba y conectaba, más instalaba el hardware neurológico en mi cerebro. Y el hardware se convirtió en un software y empezó a ser más automático y fácil. Y recuerdo una mañana que habían pasado 6 semanas y media de mi lesión. Repetí todo el proceso y nunca perdí la concentración. De principio a fin construí cada vértebra. Cuando terminé sentí como si le hubiera pegado a una pelota de tenis en el momento justo. Algo hizo clic, yo hice clic. Noté que hubo un cambio y me sentí bien. Lo que me tomaba 3 horas ahora me tomaba 45 minutos. Pude ejecutar todo el proceso y parecía mucho más fácil. Y en ese momento comencé a notar cambios significativos en mi cuerpo. Mi dolor menguaba, tenía sensaciones en las piernas, tenía más función motora y comencé a notar que mi cuerpo respondía a mi mente. Este fue un momento crítico para mí porque en el momento en que me di cuenta de los cambios que estaban sucediendo fuera de mi cuerpo, a partir de lo que hacía en mi interior, empecé a prestarle más atención a lo que estaba haciendo en mi interior y empezaba de nuevo a hacerlo con más ilusión, entusiasmo e inspiración, porque ahora sabía que estaba cambiando la situación y entonces tenías ganas de hacer el proceso. En lugar de resistirlo, ahora tenía todo este tiempo extra y empecé a pensar en las cosas que me encantaría hacer. Empecé a pensar en volver a ver una puesta de sol. Me daba cuenta cómo lo daba por sentado. Pensaba en darme una ducha, volver a sentarme en una mesa con amigos y almorzar. Esas eran las cosas que más me importaban, las cosas simples. Y cuando terminara el ensayo de reconstruir mi columna de principio a fin sin perder mi enfoque, básicamente le decía a esa inteligencia que siempre está con nosotros, que tenía que estar presente con ella. Échale un vistazo a este diseño. Y tenía que saber exactamente qué quería y luego, cuando estuve satisfecho con eso, lo soltaría, lo dejaría ir, lo entregaría a esta inteligencia. Comencé a seleccionar esas posibilidades que existían como potenciales en mi futuro. Y cuando pensé en ver una puesta de sol o tomar una ducha tibia de nuevo porque no podía, abrazaba emocionalmente esos futuros antes de que ocurrieran. En ese momento no sabía lo que estaba haciendo, pero te puedo decir que mi mente empezó a creer que estaba viviendo en esa realidad futura en el momento presente. Es tan objetivo que cuando estamos presentes no entiende la diferencia entre la experiencia real de mirar un atardecer y sentir la emoción. Y la emoción que estaba fabricando solo con el pensamiento, y creo que fue este proceso el que empezó a modificar de forma significativa mi biología. Empecé a notar que muchas cosas estaban cambiando. A las 10 semanas y media volví a estar de pie y empecé a ver pacientes de nuevo a las 12 semanas. Y
Supe entonces que en algún nivel había logrado avances significativos en lo que estaba haciendo y querían colocarme en un yeso de cuerpo completo y tenían todas estas restricciones para mí. Pero cuando me recuperé a las 10 semanas y media, sabía que tenía que ponerme de pie, simplemente lo sabía. Cuando supe que estaba curado, me puse ese aparato ortopédico 5 minutos y me di cuenta de que ninguna forma iba a vivir con ese aparato. Y ahí comenzó mi viaje. Noté que en algún nivel estaba curado, no tenía dolor en la columna, no tenía disfunción motora, no tenía problemas sensoriales, no tenía dolor en la espalda baja, me sentía mejor. Y comencé a hacer preguntas más importantes. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué hice para marcar la diferencia en mi cuerpo? Y comencé a estudiar. Fui a la universidad local, la Universidad de Washington, y fui a la biblioteca y comencé a buscar respuestas a las preguntas que estaba haciendo en todos los textos médicos. Quería saber, ¿cómo es posible que un hueso se regenere a sí mismo? Sé que el cuerpo puede curar y sé que el poder que hizo el cuerpo cura el cuerpo. Y supe que había contactado con esta inteligencia, pero ¿cómo pasó? ¿Cuál era la ciencia detrás de esto? No podía encontrar soluciones en ninguna referencia médica, que eran referencias médicas y científicas convencionales. Tuve que empezar a buscar por fuera de la convención y comencé a estudiar este concepto llamado neuroplasticidad, que dice que no estamos programados para ser de una cierta manera toda la vida, que el cerebro se adapta y cambia y que podemos reconfigurarlo. Empecé a estudiar esa investigación y epigenética, que no estamos condenados por nuestros genes, que somos maravillas adaptables y que cambian, y que literalmente podemos señalizar nuevos genes y cambiar nuestra expresión del potencial genético. Empecé a pensar en cómo la mente influía en el cuerpo. Tuve que estudiar psiconeuroinmunología, neuroquímica y neurohormonas. Y así llegué a la física cuántica y cómo la mente subjetiva tiene un efecto en el mundo objetivo. Y empecé este viaje de comprensión de mi propia transformación personal. Y creo que después de tener una iniciación como esta, y esta fue mi iniciación, mi llamada de alerta, de hecho no estaría aquí sentado si esto no me hubiese pasado. Creo que cuando en tu vida tienes momentos como este y trasciendes tus afecciones y das un paso adelante, creo que nunca más vuelves a la normalidad. No creo que puedas ser la misma persona otra vez. Y en muchos sentidos yo fui un joven que cambió. Entonces, cambié mi viaje buscando respuestas e hice todo lo posible para combinar tanto el entendimiento espiritual de lo que me pasó con la ciencia. Después de un tiempo, empecé a estudiar remisiones espontáneas. Quería entender si otras personas con enfermedades similares, tratándolas de forma convencional o no, si estaban estables o empeoraban y de golpe mejoraron. Quería saber la causa que provocaba este efecto. Entonces, entrevisté a cientos y cientos de personas que tuvieron algún tipo de remisión espontánea. Con el tiempo me di cuenta de que esos cambios no eran tan espontáneos después de todo, que había un efecto. Y después de entrevistar a muchas personas, descubrí que había 4 cosas en común de las que quiero hablarte brevemente, que eran comunes para todos, que tenía algún efecto en el cuerpo físico. Número 1. Todos creían que había una inteligencia con ellos, eso que les dio vida, la misma inteligencia de la que hablé recién. Y su función es balancear, restaurar, reparar y regenerar. Es mantener el cuerpo en equilibrio. Y todas esas funciones biológicas que tú y yo damos por sentado, las controla el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es el sistema nervioso autónomo. Entonces, todos creían que había un tipo de inteligencia que les daba vida, y todos creían de alguna forma, como sea que quieras llamar a esa inteligencia, tenían que hacerse el tiempo de hacer contacto con ella y darle un diseño específico tal como había hecho yo.
y entregar la creación a esa mente automática que sana por nosotros. Lo segundo en común es que en algún punto todos tomaron responsabilidad por su salud. Decían cuál era mi estado mental y corporal y de qué forma pudo contribuir con mi enfermedad, ya sea cáncer, esclerosis múltiple, tiroides. ¿Qué estuve haciendo los últimos 10 o 20 años que haya podido impactar en mi salud? ¿Qué pensamientos tuve? ¿Qué hábitos o acciones inconscientes tuve? ¿Cómo hablé? Y observaron las emociones que habían tenido, que tal vez habían manejado mal, y tomaron conciencia de esos estados inconscientes de la mente y el cuerpo. Este fue un factor importante en el proceso de romper el hábito de ser ellos mismos. En otras palabras, empezaron a darse cuenta que sus pensamientos, sentimientos y conductas inconscientes tuvieron un efecto en sus cuerpos y reflexionaron, si estaba pensando, actuando y sintiendo de esta forma, si cambio mis pensamientos, si cambio cómo hablo y actúo, si renuncio a emociones que me mantienen conectado con el pasado y empiezo a sentirme diferente, eso podría afectar a mi cuerpo. Y comenzaron su propio viaje personal de cambiar de un estado a otro. Esto me pareció muy importante porque cuando lo estudiaba me di cuenta que la mente tiene un efecto dramático en el cuerpo. Volví a la escuela y empecé a estudiar neurociencia en detalle y comencé a descubrir que existe una correlación muy fuerte entre cómo pensamos, porque cada pensamiento produce una sustancia química, y esa sustancia química le indica a nuestro cuerpo que se sienta de cierta manera. Cuando tenemos un pensamiento infeliz, nos sentimos infelices. Cuando nos sentimos infelices, el cerebro siempre monitorea lo que hace el cuerpo y empezamos a tener pensamientos infelices que igualan cómo nos sentimos. Y la gente queda atrapada en estos círculos de pensamiento y sentimiento. La repetición de este ciclo en el tiempo es lo que crea el estado de ser de una persona. Ahora, solo se necesita un pensamiento, un estímulo, una respuesta, un recuerdo y una emoción para iniciar el proceso de condicionamiento. Entonces, fue un momento importante para la gente. Cuando estaban comenzando a romper ese ciclo, estaban dispuestos a pasar por la incomodidad que surgía y a pensar que había una nueva forma de ser. El tercero que tenían en común es que empezaron a pensar en quiénes querían ser. Este fue un momento muy importante porque ahí comenzó mi viaje. Cerraban los ojos y todos los días hacían lo posible para contactar con esa inteligencia, tomaban la conciencia de sus pensamientos inconscientes, observando comportamientos del pasado y observando las emociones que tenían y querían estar tan conscientes de esos estados mentales y físicos para no poder usar la conciencia durante el día. Y empezaron a pensar, si tuviera una oportunidad de vivir, si tuviese otra oportunidad en la vida, si pudiese empezar de nuevo, ¿quién sería? Esta es una pregunta importante porque empezaron a observar a qué pensamientos querían darle atención. Comenzaron a revisar cómo querían actuar. Y cuando estaban ensayando quiénes querían ser en su nueva vida, cuando abrían los ojos, estaban tan concentrados y presentes que el cerebro no entendía la diferencia entre la experiencia real que estaba creando la emoción o la experiencia real que estaba creando el evento y lo que estaban imaginando en su mente. Y comenzaron a través del ensayo mental, a instalar nuevo hardware neurológico que finalmente se convirtió en la plataforma de su identidad. Y esto me dio pie para empezar a estudiar este concepto llamado ensayo mental con más detalle. No esperaban a estar sanos para sentir alegría, gratitud o plenitud. Entendieron que tenían que sentir plenitud, gratitud y alegría para que la sanación comience. Y así pasaron por este proceso de reinventar un nuevo yo. Y cuando lo hicieron correctamente, empezaron a sentir cambios en el cuerpo, empezaron a notar que se sentían mejor cada día. Y repetirlo todos los días hizo que se sintieran mejor cada día y en última instancia mejoraron. La última cosa en común es que cuando estaban en este proceso interior tuvieron momentos largos en los que perdieron la noción espacio-temporal. En otras palabras,
Cuando terminaron ese viaje interior pensaron que habían pasado 20 minutos y en realidad había pasado 1 hora y 20 minutos. Y la percepción del tiempo cambió. Cuando tú y yo nos enfocamos, vamos para adentro y hacemos esto correctamente. Encendemos el lóbulo frontal, que es el logro máximo del ser humano. Es el centro creativo del cerebro. El lóbulo frontal actúa como un control de volumen cuando prestamos atención a lo que hacemos y estamos presentes. El lóbulo frontal no quiere distracciones o molestias externas. Entonces baja el volumen de los circuitos del cerebro que nos hacen procesar el espacio y el tiempo. Eso nos da la capacidad de estar tan presentes que tiempo y espacio desaparecen. Entonces, ese entendimiento para mí fue una comprensión realmente significativa porque me ayudó a entender que realmente podemos cambiar de adentro hacia afuera. Así que escribí un libro llamado Desarrolla tu cerebro y después vino el documental ¿Y tú qué sabes?, que fue muy popular porque abrió la cabeza de la gente a lo que podemos hacer como seres humanos. Cuando estaba en la gira con los científicos e investigadores que participaban de la película, empecé a prestarle atención a las preguntas que hacía la gente cuando hacíamos seminarios por todo el mundo. Seguían preguntando, ¿los pensamientos tienen un impacto sobre el cuerpo? ¿Los pensamientos afectan la mente? ¿Los pensamientos afectan nuestra vida? Ok, ¿cómo se hace? Pensé que era muy buena pregunta. Lo segundo es, si tu personalidad crea tu realidad personal, para crear una nueva realidad tienes que cambiar de personalidad. Bueno, ¿cómo cambiamos y por qué es tan difícil cambiar? Esa es muy buena pregunta. La tercera pregunta es, ¿qué haces? Y así comenzamos a impartir estos seminarios y talleres de un día por todo el mundo, brindando una comprensión básica de la física cuántica, la neurociencia, neuroendocrinología, psiconeuroinmunología, epigenética, electromagnetismo y ondas cerebrales, y reconstruyendo este modelo de comprensión basado en mi propia experiencia personal, así como lo que había investigado y lo que entendí y pensé, Dios mío, si funcionó en personas enfermas, si es algo que la gente hacía para curarse, si esto es cierto, deberíamos poder reproducirlo. Y luego, ¿qué pasaría si no solo funcionara en personas enfermas? ¿Qué pasaría si ayudásemos a personas sanas a cambiar? ¿Podría funcionar este modelo? Por eso, en estos talleres de un día, quería que la gente comprendiera cómo era posible. Di estos talleres durante un año y luego empezamos a enseñar el segundo y tercer nivel y talleres más avanzados. Fue después de 2 años que empezamos a ver cambios muy significativos en la vida de las personas y cambios muy significativos en la salud de las personas. Recuerdo ver a una mujer con esclerosis múltiple confinada en una silla de ruedas durante 10 años. Después de una meditación se levantó y empezó a caminar. De hecho, empezó a bailar. Me di cuenta, justo en ese momento, que algo le había pasado. En otras palabras, ¿qué pasó biológicamente? ¿Qué pasó científicamente? ¿Hubo un cambio en la expresión genética? ¿Hubo un cambio en la mentalidad? ¿Qué hizo para afectar su cuerpo? Y de repente no pude volver al negocio como de costumbre. Había muchas preguntas y mucha evidencia porque empezábamos a verlo más y más mientras enseñábamos los talleres. Y pensé, está bien, estamos viendo estos cambios. Vamos a armar un equipo de científicos e investigadores para hacer mediciones. Escribí otro libro llamado Romper el hábito de ser tú mismo, un libro de instrucciones, enseñarles a las personas las primeras etapas de cómo cambiar, cómo desaprender y reaprender, cómo romper el hábito del antiguo yo y reinventar un nuevo yo, cómo podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones, cómo desprogramar y reprogramar, desactivar y desconectar y volver a disparar y conectar, perder tu mente para crear una nueva, cómo desaprender emociones que nos conectan con el pasado y reacondicionar el cuerpo en una nueva mente y una nueva emoción que nos mantiene creyendo en un nuevo futuro. Entonces, organizamos un equipo de científicos para hacer escáneres cerebrales. Empezamos a hacer EEG cuantitativos. Tomábamos medidas de las personas que venían a nuestros eventos después de un entrenamiento de 4 días y medio.
y escaneábamos el cerebro al final. Queríamos ver que los cambios no solo se producían en sus mentes, que se producían de hecho en sus cerebros. Y empezamos a hacer algo muy importante. Empezamos a medir los cerebros en tiempo real durante una meditación para obtener pistas fundamentales que nos ayudaran a entender el trabajo interno, y así aprendimos mucho sobre el proceso de cambio y transformación. Medimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sabemos cuando una persona está resentida, cuando están impacientes, cuando están frustrados. El corazón late muy distinto a cuando están en un estado de gratitud, alegría, inspiración o sintiendo cariño y amabilidad. Medimos la energía de la habitación. Queríamos ver si en un grupo de personas podían afectar el ambiente que los rodeaba, la energía de la habitación. Medimos los campos de energía alrededor de su cuerpo. Medimos los centros de energía del cuerpo, porque hicimos cosas para influir en esos centros energéticos individuales que están bajo el control del sistema nervioso autónomo. Medimos la expresión genética. Ahora sabemos que se puede cambiar la expresión genética en 4 días. Medimos la regulación inmunológica. Queríamos ver si la gente dejaba esas emociones de estrés y entraba en emociones más elevadas, fortalecerían su sistema inmunológico, si eso les daría más energía para crecer y sanar. Medimos la longitud de los telómeros. Queríamos ver si podían mantener la homeostasis y el equilibrio adecuados y autorregularse y hacer meditaciones todos los días durante 60 días, solo 5 de los 7 días a la semana. Si empezaban a cambiar sus telómeros, las pequeñas tapas del extremo del ADN, las que determinan tu edad biológica, y vimos que 3 de cada 4 personas que hacían sus meditaciones de forma regular cambiaron su destino genético, cambiaron el futuro. Y así medimos neurotransmisores, neurohormonas, y comenzamos este viaje de investigación. Y si me hubieras preguntado hace 10 o 12 años, si pensaba que vería los cambios que estoy viendo ahora, te hubiera dicho, tal vez 1 o 2 veces. Pero hubo un gran cambio, un cambio significativo, un movimiento, un impulso de personas que están entendiendo qué hacen y por qué lo hacen. Ahora sé que cuando le das a la gente información científica sólida, y la ciencia es el lenguaje contemporáneo del misticismo, la ciencia desmitifica lo mítico. Y cuando pueden entenderlo y aprenderlo, forjan nuevas conexiones en el cerebro. Eso es aprender. Si tienen un modelo de entendimiento que puedan, teóricamente, procesar en sus mentes, y es algo que tiene sentido para ellos, la investigación muestra que si no se revisa la información aprendida, si no la repites, si no la piensas una y otra vez, los circuitos acabados de forjar se debilitan y se pierden, y no lo recordarás. Entonces, si aprendes a hacer nuevas conexiones sinápticas, recordar es mantenerlas. Entonces, si puedes explicarle eso a alguien y pueden construir ese modelo con otra persona y pueden explicar el modelo, están instalando el hardware neurológico en el cerebro, preparándose para la experiencia. Como dije, cuanto más entendían lo que hacían, cuanto más entendían el por qué, más fácil tendía a ser el cómo y más significado tenía el proceso. Entonces, los enfrentamos a este proceso y luego pensé, si establecemos las condiciones en el entorno y les damos las instrucciones adecuadas, un porcentaje va a conseguir que el comportamiento coincida con la intención, harán que las acciones igualen a los pensamientos. Cuando mente y cuerpo trabajan juntos, tienes una nueva experiencia y esa experiencia enriquece los circuitos filosóficos en su cerebro. Y cuando las neuronas se organizan en redes, el cerebro produce una sustancia química llamada sentimiento o emoción. La recompensa de cada experiencia es esa firma química llamada emoción. Así, cuando empezaban a sentirse empoderados, cuando se sentían más ilimitados, más libres se sentían, cuanto más gratos estaban por alguna experiencia, le enseñaban a sus cuerpos a entender químicamente aquello que la mente no comprendía intelectualmente. Me di cuenta que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo. Vi que la gente encarnaba la verdad de esa filosofía, de la experiencia, que era la información para empezar a seleccionar e instruir nuevos genes. Empezaron a cambiar a nivel muy básico. Pero si puedes hacerlo una vez, deberías poder repetir la experiencia, y la repetición de cualquier experiencia neuroquímicamente condiciona la mente y el cuerpo para empezar a trabajar como uno.
En otras palabras, cuando hiciste algo tanto que tu cuerpo sabe hacerlo mejor que tu mente, se vuelve innato en ti. Es una segunda naturaleza, es fácil, es familiar. Ahora estás dominando esa filosofía. Se convierte en ti y tú te vuelves ese conocimiento. Entonces pensé, si pudiéramos capturar ese proceso de transformación y hacer las mediciones, podríamos interpretarlas, tendríamos más información para enseñar la transformación y de nuevo, si pudiéramos medir aún más la transformación, recopilaríamos más información para enseñarla. Podríamos cerrar la brecha entre conocimiento y experiencia, eso quería hacer. Escribí otro libro llamado El placebo eres tú, sobre cómo la mente influye en el cuerpo. Y luego escribí otro libro llamado Sobrenatural y reuní todo lo que estábamos haciendo en estos eventos de 4 días y medio y los puse de forma metódica para que la gente tuviera acceso a todas las herramientas necesarias para empezar a hacer grandes avances o cambios en su vida. Desde ese momento, en este viaje, descubrimos tantas cosas importantes de las que quiero hablar aquí. Te puedo decir que, sin duda, cuando analizas tu vida o si te analizas en una emoción perturbadora y esa emoción viene de las hormonas del estrés, en otras palabras, si estás frustrado, enojado, resentido, celoso, envidioso, competitivo, furioso, temeroso, preocupado, deprimido, con dolor, sufrimiento, culpable, con vergüenza. Cuando vives de esas emociones y empiezas a analizarte, a observar tu vida con esas emociones, lo que vimos el 100% de las veces es que tu cerebro empeora. Porque en cierto sentido esas emociones son un registro del pasado. Estamos pensando en el pasado. En segundo lugar, activar esos químicos impulsa a tu cerebro cada vez más y más, a esos estados más agitados o excitados. Puedo decirte que se necesita mucho tiempo para que tu personalidad cambie tu personalidad, que el ego tarda mucho en cambiar el ego, que los programas que desarrollamos a lo largo del tiempo, que se convierten en nuestra identidad, tienen muy poco efecto en el cambio de programas, que el cerebro tarda mucho en cambiar el cerebro, que empezamos a darnos cuenta que cuando la gente realmente entiende cómo volverse consciente, que el acto de volverse más y más consciente nos eleva fuera del programa. En otras palabras, cuando podemos observar quiénes hemos sido, dejamos de ser el programa. Y entonces comenzamos este viaje con el interés de ver qué tipo de efectos la mente y el cuerpo tienen cuando trabajan juntos. Y le dimos a la gente las herramientas necesarias para que lo practiquen en sus vidas. Y con el tiempo, en estos últimos 10 años más o menos, vimos a las personas sanarse a sí mismas de cáncer en etapa 4 muchas veces. Vimos personas curarse de esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, ALS, PLS. Los vimos curarse de Parkinson, lesiones cerebrales traumáticas, tumores cerebrales. Los vimos curarse de endometriosis, enfermedad de Graves, síndrome de Hashimoto, enzimas hepáticas altas, enzimas hepáticas bajas, cáncer colorectal, diverticulitis, impotencia, afecciones prostáticas. Vimos que la leucemia entra en remisión y esto es como una carrera de atletismo. Correr 1,5 kilómetros en 4 minutos se consideraba físicamente imposible. Correr 1,5 kilómetros en 4 minutos, hasta que alguien lo hizo. Y cuando uno lo hizo, otro lo hizo a las 2 semanas. Y desde ese momento más de 1,400 personas lo consiguieron. Y eso es un sistema de creencias. Es un nivel de conciencia que cambia según la cultura y lo que es posible. Y creo que ahora tenemos mucha evidencia en nuestras mediciones científicas que puedes cambiar tu expresión genética, reconfigurar tu cerebro y hacer que tu cerebro funcione mejor, puedes hacer que tu corazón funcione mejor, puedes cambiar tu energía, puedes fortalecer tu sistema inmunológico, podrías curarte, puedes alargar tu vida, puedes cambiar la química del cerebro. Tenemos la evidencia y mediciones científicas para mostrar lo que es posible. Y también tenemos el testimonio
Por eso es tan importante cuando en un evento suben al escenario a contar su historia de cómo superaron el cáncer en etapa 4. No es una historia glamorosa para una película de Hollywood, es una persona de la vida real que cuenta su propia transformación personal y lo que hicieron para sanarse. Muchas veces cuando hay alguien contando su historia, miro a la audiencia, miro al público cuando está frente a la verdad. En otras palabras, esa persona que cuenta su historia es el ejemplo vivo de la verdad. Cuando escuchan a esa persona contar su historia, observo a todos y lo aceptan porque es evidencia. Este es un testimonio, esta es una persona que sí lo hizo. Y no se ven diferentes a los demás. De hecho, parece una persona normal. Y todos prestan atención a lo que dicen porque esto no está en la televisión, esto no es un comercial, no es una película, esta es una persona real. Y cuando ves a alguien que tuvo 50 tumores cerebrales en el escenario, ves sus escaneos y los ves antes y después de los escaneos, o alguien que quedó ciego de un derrame que se diagnostica como clínicamente ciego, y de repente volvió a ver, ves las mediciones del cambio en la función del nervio óptico. Cuando veas que el tumor se reduce en un 75% y ves los estudios radiográficos, hay evidencia frente a ti. Y la persona te cuenta la historia. Esa es la prueba del atletismo. La persona dice, acabo de correr 1,5 kilómetros en 4 minutos. Me curé de un trastorno genético raro. Y siempre hay alguien que se relaciona con su historia. Alguien en la audiencia que dice, si esa persona pudo, yo también. Y estamos traspasando este velo de conciencia. Eso nos dice que somos mucho más grandes de lo que pensamos. Somos más poderosos y más ilimitados de lo que jamás pensamos o soñamos. Me interesa darle a la gente mi mayor entendimiento de la verdad desde una perspectiva científica y numerosas oportunidades para vivirlo, nada más. Para comenzar a dejar huellas en la conciencia, empezamos a dejar huellas en el campo cuántico. Eso es información, eso es memoria en el campo que dice, esta experiencia ahora está disponible para otras personas. Y cuando ves a una persona en una realidad tridimensional que se curó a sí mismo, no puedes dejar de pensar en esa persona y lo que hizo y empiezas a creer en ti. Empiezas a creer en la posibilidad. Y cuando crees en ti mismo, tienes que creer en la posibilidad. Y cuando crees en la posibilidad, tienes que creer en ti mismo. Así que avancemos hasta el día de hoy. Hicimos 19 eventos de 4 días y medio en el que nos tomamos mucho tiempo para hacer mediciones científicas. Luego me di cuenta que la gente empezaba a superarse en los últimos días de esos 4 días y medio y los enviamos a casa. Pensé, ¿por qué no hacemos eventos de una semana? ¿Qué pasaría si tuviésemos a la gente durante una semana apartada de sus vidas, yendo de la filosofía a iniciarse en esa filosofía, a dominarla, del conocimiento a la experiencia, a la sabiduría, de la mente al cuerpo, al alma, y de pensar a hacer, dándoles numerosas oportunidades para practicar, aprenderlo con la cabeza, aplicarlo con las manos, saberlo de memoria. Entonces comenzamos a hacer estos eventos de una semana y es ahí donde vemos los cambios más significativos. Realizamos 20 eventos de una semana en los últimos 2 años y puedo decirles que fui testigo de milagros que nunca pensé que vería. Se está dando un movimiento, se está produciendo un impulso. Y después de toda la investigación, lo destilamos en una fórmula muy simple. Y esa fórmula es aprender a manejar tu cerebro y tu mente, y crear más orden o coherencia en tu cerebro, y aprender a autorregular tus emociones, cambiar tu estado emocional a voluntad, para que no estés desequilibrado en tu vida, y enseñarle a la gente cómo ir más allá de su identidad, para ir más allá de su personalidad que está conectada con la realidad personal actual. Y el proceso de ir más allá de sí mismos y crear desde el campo en lugar de crear materia con materia, que provoca cambios mayores en la mente, el cuerpo y la vida. Entonces, en esta serie les enseño este proceso.
Transformación. La transformación personal requiere un concepto que en neurociencia se llama metacognición. Hablé de esto en el último episodio. Tenemos que tomar conciencia de nuestros pensamientos. Tenemos que pensar en lo que estamos pensando. Tenemos que tomar conciencia de cómo hablamos, cómo actuamos. Tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de cómo nos sentimos para poder cambiar. Quiero recordarles también que para cambiar, a veces, tienes que estar quieto. Tienes que cerrar los ojos. Tienes que desconectarte de la estimulación externa del entorno. Tienes que aquietar tu cuerpo, no darle de comer, no mirar, no oler. No deberías escuchar mucho ruido en el ambiente. No deberías experimentar y sentir muchas cosas. Tenemos que ir más allá de anticipar el momento que sigue o nuestros recuerdos del pasado. Y creo que lo insinué en el primer episodio. Hablé de lo que hacía la gente para empezar a cambiar sus cuerpos y mentes. Y en última instancia, sus vidas. Empecemos desde el principio. La ciencia dice que pensamos 60,000 a 70,000 pensamientos en un día. El problema es que el 90% de esos pensamientos que tienes a diario son los mismos que el día anterior. Así que si crees que tus pensamientos tienen que ver con tu vida o tu futuro, si el 90% del tiempo tus pensamientos son iguales, tu vida será igual. Los mismos pensamientos siempre conducen a las mismas opciones. Las mismas opciones siempre conducen a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos crean las mismas experiencias. Y las mismas experiencias generan las mismas emociones. Y esas mismas emociones influyen en los mismos pensamientos. Y tu biología, tus neurocircuitos, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética siempre es igual a lo que piensas, cómo actúas y cómo te sientes. Y cómo actúas y cómo te sientes es lo que llamamos personalidad. Tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Esto significa que la personalidad presente que llamas tú creó la realidad personal presente que llamas tu vida. No tus padres, no tu ex, no tus hijos. Tú creas tu vida. Tu personalidad crea tu realidad personal. Y quieres crear una nueva realidad personal, una nueva vida. Eso significa que vas a tener que cambiar quién eres. Tienes que cambiar tu personalidad. Ese es el primer proceso de cambio. Porque vas a tener que empezar a observar en qué estuviste pensando y cambiarlo. Vas a tener que tomar conciencia de tus hábitos y comportamientos inconscientes y modificarlos. Vas a tener que observar ciertas emociones que te mantienen conectado al pasado y decidir, ¿estas emociones pertenecen a mi futuro? Uno de los mayores problemas que descubrí en el proceso de transformación y cambio personal es que la mayoría trata de crear una nueva realidad personal, manteniendo la misma personalidad y no funciona. Literalmente tenemos que convertirnos en otra persona. Un principio de la neurociencia dice que las células nerviosas que se disparan juntas se conectan. Quiere decir que si sigues pensando lo mismo, si sigues tomando las mismas decisiones que ayer, si te comportas igual o hablas de la misma forma, si esos comportamientos te llevan a las mismas experiencias, estampan las mismas redes neuronales en el mismo patrón para generar esa sensación familiar llamada tú. Y eso es lo que has hecho los últimos 10 años. El disparar y conectar constante empieza a cablear tu cerebro a una firma muy limitada. Y esa firma limitada en el cerebro se convierte en tu identidad, tu personalidad. Y a los 35 años, ese disparar y conectar constantes reproducen el mismo nivel mental. Y como una caja en el cerebro, nos convertimos en una serie de comportamientos memorizados, reacciones emocionales inconscientes, hábitos automáticos, actitudes cableadas, creencias y percepciones, que se convierten en un programa informático subconsciente. En otras palabras, cuando hiciste algo tantas veces, cuando tomas la misma decisión,
y haces lo mismo, sigues creando la misma experiencia una y otra vez. Y el cerebro empieza a crear un software a través del cual puedes hacerlo de forma más automática. Y para los 35 te conviertes en un conjunto de programas memorizados. Así que, a los 35, ese conjunto de programas es el 95% de quién eres. Así que, cuando llega el momento de cambiar, la mayoría usa el 5% de su mente consciente para ir en contra del 95% de lo que memorizaron en el subconsciente. Este es un problema porque puedes pensar muy en positivo. Puedes decir, soy feliz, soy saludable, soy abundante. Lo puedes decir con el 5% de tu conciencia, pero el problema es que el cuerpo puede estar programado para otra cosa. Y cuando dices, soy feliz, tu cuerpo dice, no lo eres miserable, eres infeliz. Entonces, ese pensamiento nunca pasa el tronco encefálico para poder influir en el cuerpo, porque el cuerpo y mente están en contradicción. Entonces, tiene sentido que nuevos pensamientos, información, aprendizajes que lleven a nuevas formas de pensar, lleven a nuevas elecciones. Cuando se implementan nuevas opciones, deberían tener lugar nuevos comportamientos. Nuevos comportamientos deberían crear nuevas experiencias, y las nuevas experiencias deberían crear nuevos sentimientos y nuevas emociones. Y esos nuevos sentimientos y emociones deberían inspirar nuevos pensamientos, y eso se llama evolución. Entonces, tu cerebro es un registro del pasado. Es un artefacto de todo lo que aprendiste y experimentaste hasta este momento. Entonces, la mayoría, cuando se despiertan por la mañana, lo primero que hacen es pensar en sus problemas. Y esos problemas son recuerdos grabados en el cerebro y están conectados a personas, objetos, cosas en determinados momentos y lugares. Y cuando empiezan a pensar en los problemas, que son recuerdos del pasado, están pensando en el pasado. De la misma forma, porque experimentaron esos problemas, tienen una emoción asociada a ellos. Cuando piensan en su problema, empiezan a sentirse infelices, desalentados, ansiosos, temerosos. Su cuerpo está en el pasado, porque los pensamientos son el lenguaje del cerebro y los sentimientos el del cuerpo. Cómo piensas y cómo sientes crean un estado de ser. Lo que digo es que si cada día no te define una visión del futuro, te quedas con las memorias del pasado y te vuelves predecible. Ahora piénsalo. Una persona que recuerda sus problemas y dispara los mismos circuitos en su cerebro todos los días, no son conscientes de lo que están haciendo y están esperando que la sensación de infelicidad golpee sus cuerpos. Su cuerpo es tan objetivo que no entiende la diferencia entre la experiencia real que crea la emoción y la emoción que esa persona fabrica solo con el pensamiento. El cuerpo empieza el día de tal forma que cree que está en la misma experiencia que el día anterior. Solo se necesita un pensamiento y sensación. Hablamos de esto en el primer episodio. Un recuerdo, una emoción, un estímulo y una respuesta para iniciar el proceso de acondicionamiento. La mayoría se despierta todas las mañanas condicionado, su cerebro y el cuerpo al pasado. Ahora, en el momento en que la persona empieza a sentirse infeliz y empieza a decir, ahora me siento como mi yo normal, esas emociones de infelicidad son las que empiezan a influir en los mismos pensamientos que tenían el día anterior. Empiezas a tener pensamientos infelices que generan químicos para que también te sientas infeliz. Cuando te sientes infeliz, el cerebro monitorea cómo está el cuerpo y genera más pensamientos que se correspondan con esos sentimientos infelices. Entonces, pensar crea sensación y sentir crea pensamiento, y el pensamiento crea sensación y sentir crea el pensamiento, y la repetición de este ciclo con el tiempo condiciona el cuerpo para convertirse en la mente de esta emoción. Ahora, el cuerpo está literalmente en el pasado. Cree que está viviendo en la misma experiencia pasada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Esto significa que una persona empieza su día en el pasado familiar.
Significa que para que podamos cambiar tenemos que elevarnos por encima de esas emociones almacenadas en el cuerpo. Tenemos que ser mayores que nuestros cuerpos. Pero la mayoría, en lugar de estar con su pareja o con el ser querido con el que duermen y darles un beso y un abrazo, se giran para el otro lado para mirar su móvil. Y el 86% de la población en el mundo occidental mira su teléfono apenas se levantan. Revisan sus textos, WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, los correos electrónicos y las noticias y se conectan a lo que conocen en su vida. Se levantan y hacen lo mismo que el día anterior. Usan el inodoro, usan la máquina de café, se meten en la ducha, se visten, desayunan, se sientan en la misma silla, ven el mismo canal mientras revisan sus correos electrónicos, trabajan en sus teléfonos. Comen con la misma mano, mirando en la misma dirección, conducen al trabajo, hacen las mismas cosas, ven a la misma gente, van a los mismos lugares. Siguen reviviendo los mismos acontecimientos de sus vidas. Y en cierto modo podemos tomar su pasado, el mismo ayer, y ponerlo en su mañana. Significa que si haces algo una y otra vez, un hábito es un set redundante de pensamientos, comportamientos y emociones automáticos e inconscientes que se fijan a través de la repetición frecuente. En otras palabras, un hábito es cuando hiciste algo tanto que tu cuerpo sabe hacerlo mejor que tu mente. Podemos decir entonces que el cuerpo de una persona, a través de la rutina, la arrastra al mismo futuro, en base a lo que hicieron en el pasado y pierden el libre albedrío por un programa. Y ahora están en piloto automático. Quiere decir que están en un futuro predecible, en el mismo futuro basado en el pasado. Cambiar es ser más grande que el cuerpo y sus hábitos. Si no te defines por una nueva visión del futuro y te levantas y regresas a la misma vida familiar, cada persona, cada objeto, todo, cada lugar, cada experiencia que tuviste, tiene una red neurológica en el cerebro. Y porque experimentaste todos esos elementos de tu entorno, tiene sentido. Entonces tienes una emoción asociada a ellos. Puede que tengas una emoción conectada a un compañero de trabajo, que es diferente a la que tienes por otro compañero o por un amigo. Tienes una relación diferente con tu coche cuando lo piensas. Tienes una sensación. Cada elemento de tu entorno exterior tiene una emoción asociada a él. Lo que significa que si a la mañana no te despiertas y defines por una visión de futuro, en el momento en que despiertas y abres tus ojos, son tus sentidos los que te vuelven a conectar con el entorno. Mientras ves a la misma gente y vas a los mismos lugares, haces siempre lo mismo en el mismo momento. Ya no es que tu personalidad está creando tu realidad personal. Tu realidad personal está creando tu personalidad. Tu entorno está controlando de forma inconsciente cómo te sientes y piensas. Entonces, si tu entorno controla cómo te sientes y piensas, y ves a la misma gente, y vas a los mismos lugares, y siempre haces lo mismo a la misma hora, significa que estás pensando y siendo igual a todo lo que conoces, todo lo que es igual. Y mientras piensas, sientes y reaccionas igual, tu vida sigue siendo la misma. Eso significa que cambiar es ser más grande que tu entorno, ser mayor que las condiciones de tu mundo, ser mayor que las circunstancias de tu vida. Entonces, si tu día es bueno y las cosas van bien y te sientes feliz porque todo va bien, pero el día siguiente o más tarde algo pasa o sale mal y te sientes infeliz, y te digo, ¿por qué te sientes infeliz? Y dices, estoy así por esta persona o esta circunstancia. Lo que estamos acordando de forma inconsciente es que esa persona o circunstancia literalmente controla mis sentimientos y mis pensamientos. Y si algo en tu entorno te controla, controla tus pensamientos y sentimientos, significa que eres una víctima de las circunstancias de tu entorno. Y cuando las cosas van bien, te sientes bien. Y cuando las cosas van mal, te sientes mal. Pero de alguna forma cambiar es ser más grande que las circunstancias del entorno. Ahora piénsalo. ¿Tiene sentido, entonces, que el entorno sea tan fuerte que influya en nuestro estado de ser, influya en la forma en que pensamos y sentimos, y si nuestro estado de ser, si nuestros pensamientos y sentimientos literalmente comienzan a producir efectos en nuestras vidas, si pensamos y sentimos igual a todo lo conocido en nuestras vidas se mantendrán iguales? Si el cuerpo ha sido condicionado al pasado familiar o se habituó a un futuro predecible,
y tenemos que ser más grandes que nuestros cuerpos. Y este es el pasado familiar, y este es el futuro previsible, y este es el conocido, y este es el conocido. Entonces solo hay un lugar para que exista lo desconocido. Y ese es el punto ideal del generoso momento presente. Ahí es donde existe la posibilidad y tiene sentido. Entonces, para que iniciemos este modelo de cambio, tendríamos que sentarnos y cerrar los ojos, desconectarnos del entorno antes de empezar el día. Eso significa que si estás sentado con los ojos cerrados, hay menos información sensorial que entra en tu cerebro. Si tuvieras que ponerte auriculares o reproducir música suave, los auriculares y la música limitarían la cantidad de cosas que escuchas del entorno que podrían distraerte. La música llenaría el espacio. Si estuvieras sentado y no estuvieras comiendo, ni oliendo, ni probando, ni levantándote, moviéndote, sintiendo y experimentando, habría menos información sensorial entrando en tu cerebro y cuerpo. Y el acto de sentarte y quedarte quieto entrena al animal. Le estás pidiendo que se quede quieto. Y si no estás pensando en tu agenda, en lo que tienes que hacer en los próximos minutos, en lo que pasó ayer, estás trabajando para el momento presente. Entonces estamos empezando a entender este modelo de transformación o cambio. Meditación significa desconectarte del entorno, sentar tu cuerpo y ser más grande que tu cuerpo, y dejar de ser esclavo del pasado o del futuro, y encontrar el momento presente. Y cuando lo hacemos de forma correcta, en otras palabras, cuando de repente nos sentamos, todos los pensamientos que tenemos tras las bambalinas de la conciencia empiezan a salir a la superficie. ¿Cuánto tiempo va a durar? No tengo tiempo. Tengo correos, tengo mensajes de texto, tengo una reunión, tengo una cita. Tu cerebro tiene la costumbre de hacer eso. Y si te vuelves consciente de que lo estás haciendo, y si dices, no puedo o es muy difícil, solo porque tienes un pensamiento no significa que sea verdad. Lo siguiente es que si tu cuerpo quiere levantarse, empezar a moverse y empezar el día, y estás programado para hacerlo así, porque lo hizo durante tanto tiempo y tomas conciencia de eso, y vuelves a calmar tu cuerpo en este momento, eso es una victoria. Estás ejecutando una voluntad que es mayor que el programa. Aquí es donde la gente se rinde en sus meditaciones, porque dirán, no puedo meditar. Pero en cierta forma, de hecho, están haciendo bien su meditación. Si empiezas a pensar en ciertas experiencias del pasado que crean ciertas emociones en lugar de sentirte temeroso e infeliz y pensar que no tienes control, si vuelves a calmar tu cuerpo en el momento presente, le estás diciendo a tu cuerpo que ya no es tu mente, que tú eres la mente. Cuando haces esto, lo investigamos. Es como entrenar un animal. Tarde o temprano, tu mente y tu cuerpo entran en el momento presente y cuando lo hacen, hay una liberación de energía. Ahora te estás liberando de las cadenas de ese mismo pasado familiar o ese futuro predecible y ahora haces espacio para lo desconocido en tu vida. Entonces, una tarea para que hagas entre hoy y la clase siguiente. Escribe ciertos pensamientos que ya no quieres pensar. Quiero que pienses en ello. No puedo, es muy difícil, nunca cambiaré, mi vida es mala. Cualquier pensamiento en el que creas. Toma conciencia de cómo hablas, cómo actúas. Escríbelos. Mira ciertas emociones que sientes todos los días que te llevan a un nivel inferior y decide, ¿debo sentir estas emociones en mi día a día o puedo cambiarlas? El primer paso para cambiar es ser conscientes de quiénes somos para que podamos hacer esos cambios. Nos vemos en el próximo episodio. En el episodio 2 te pedimos como tarea para el hogar empezar a deconstruir o desnaturalizar la personalidad actual, que está conectada a tu realidad personal actual. Y el acto de este concepto llamado conciencia o metaconocimiento es una función de tu lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal es el asiento de tu conciencia. Y cuando puedes prestar atención a lo que estás pensando, cuando te das cuenta de esos pensamientos, cuando te vuelves claro o consciente de cómo actúas, cuando de repente te ves claramente, me siento infeliz o me siento culpable y ni siquiera sabía que era infelicidad o culpa porque me siento así todo el tiempo.
Ese acto de observar esos programas, esos estados de mente y cuerpo, significan que ya no están en el programa en ese momento. Eres el observador consciente de esos programas y comienzas a objetivizar tu ser subjetivo. Ese es el primer paso para cambiar lo que se llama metaconocimiento. Ahora, la mayoría de las personas espera una crisis, o un trauma, o una enfermedad, o un diagnóstico. Esperan a que suceda algún evento trágico en sus vidas, en el que se sientan tan alterados que ya no se sienten como sí mismos. No están interesados en responder sus correos o textos, no están interesados en salir a comer o ver las mismas personas. De repente, ahora comienzan a sentirse desconectados de sus propias vidas y comienzan a observar quiénes han sido. El acto de hacerlo, cuando ya no te sientes como tú mismo y te sientes tan alterado que comienzas a ver a través de los ojos de los demás, ese es el primer proceso de cambio. Ahora, mi mensaje es, ¿por qué esperar eso? ¿Por qué esperar a ese punto en el que estás en el denominador más bajo de tu ser para poder verte? ¿Por qué no ser definido por una visión de futuro? En otras palabras, la mayoría de las personas no crea el futuro porque creen más en su pasado de lo que creen en su futuro. La mayoría de las personas están resignadas a la posibilidad porque ven con romanticismo su pasado o están enamoradas de su pasado de lo que están con su futuro. ¿Por qué no ver con romanticismo o enamorarse de otro futuro? La mayoría de las personas ama contar la historia de su pasado y le estoy pidiendo a las personas que cuenten una nueva historia de su futuro. Entonces, este proceso de transformación y cambio luego pasa de un estado en la mente y el cuerpo a otro estado de mente y cuerpo. Y para que tú y yo hagamos eso, aquí está el viejo ser y aquí está el nuevo ser. Y para poder llegar al nuevo ser tenemos que cruzar este río. Y la parte más difícil sobre hacer cambios en nuestra vida es no hacer las mismas elecciones que hiciste el día anterior. Ahora quiero advertirles que en el momento en el que hacen algo diferente, en el momento en el que deciden tomar una decisión diferente, prepárense, porque los va a hacer sentir incómodos. De repente todo se va a volver poco familiar. Va a haber algo de incertidumbre en tu vida. No vas a poder predecir el próximo momento. Y eso es porque en el momento en el que dices, estoy cambiando esto en mí, y comienzas ese proceso de cambio, estás entrando en ese río. Ahora, si estás en el pasado conocido o estás deseando un futuro predecible, en el momento en el que tomas una decisión diferente y entras en ese río, recuerda que tu cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Ahora el sirviente es el amo. Y el momento en el que declaramos esto en nuestras vidas, como voy a hacer ejercicio o voy a meditar cada mañana, o no voy a comer después de las 6 de la tarde, o no voy a decir malas palabras, no sé, no me voy a quejar más. En el momento en el que decides cambiar algo de ti y tu cuerpo ha sido condicionado o habituado a la misma química y el mismo orden neurológico, el momento en el que haces algo diferente y entras en ese río, el cuerpo está dejando su territorio conocido y también lo hace la mente. El cuerpo quiere aferrarse a lo que conoce. Es la mente ahora y es tan objetiva que solamente sabe lo que sabe, basado en la familiaridad. Entonces, el momento en el que decides que no te quejarás más o dejarás de excusarte o sentirte mal por ti mismo o dejas de juzgar a otras personas, el momento en el que decides cambiar algo sobre ti y entras en ese río, de repente el cuerpo nota que ya no está en territorio conocido, has entrado en lo desconocido, en ese vacío. Ahora, el cuerpo ha sido condicionado o habituado a hacer mente, quiere regresar a lo que conoce, entonces, de repente comienza a influenciar a la mente. Y es cuando comienzas a escuchar esas voces en tu cabeza, comienzas a escuchar esos pensamientos. ¿Por qué no empiezas mañana? Esto es demasiado duro, nunca cambiarás. Nadie más está cambiando. Es culpa de mi ex, es culpa de mi madre. No tengo suficiente de esto, no tengo suficiente de aquello. ¿Cuánto tiempo más llevará? Estos son los pensamientos que están siendo influenciados por el cuerpo y si respondes a esos pensamientos como si fuera cierto, esos pensamientos te van a guiar a la misma elección que te guiará a la misma conducta y eso a la misma experiencia, que va a producir los mismos sentimientos o las mismas emociones y luego vas a decir, esto se siente bien, pero quiero que sepas que eso se siente familiar. Entonces, es pasar del viejo ser al nuevo ser.
cruzar ese río. Y hay una muerte biológica que está sucediendo neurológicamente. Estás podando los circuitos, inhibiendo disparar ciertos pensamientos. Comienzas a debilitar sus conexiones. Ya no estás haciendo las mismas elecciones. Ya no estás produciendo la misma neuroquímica. No estás produciendo las mismas hormonas. No estás produciendo la misma química o sentimientos en el cuerpo. No estás señalando los mismos genes con las mismas emociones y las mismas conductas. Este proceso de cambio, de pasar del viejo ser al nuevo ser, es la muerte del ser neurológico, biológico, químico, hormonal y genético. Ahora, cuando estás en el lugar llamado lo desconocido, este es el lugar perfecto desde el cual crear. Las personas me dicen, bueno, no puedo predecir mi futuro, y siempre les respondo, la mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Y esta es la parte divertida. Cuando decides sobreponerte a esa personalidad y volverte tan consciente de tu ser inconsciente que no te volverías inconsciente mientras estás despierto, ese es un buen día para estar vivo. Si dices, ok, antes de tomar mi café, antes de tomar mi ducha, antes de ir al baño, antes de revisar mis textos, antes de revisar mi WhatsApp, antes de revisar mi Facebook, mi Instagram, antes de retomar el hábito de conectar con todo en mi vida a través del teléfono, ¿cuál es la expresión más grande de mí mismo que puedo ser hoy? Este es el momento en el que estás dejando los bancos, estás entrando en el campo. ¿Qué tal si dijeras, ¿cuáles son los pensamientos que quiero disparar y conectar en mi cerebro? Y si apenas has decidido poner toda tu atención en esos pensamientos, el acto de pensarlos una y otra vez, cualquier cosa es posible, grandes cosas suceden, estoy entusiasmado con mi día. Si estás disparando y conectando esos pensamientos, comienzas a instalar un hardware neurológico en tu cerebro, disparando y conectando. Ahora, si sigues haciendo esto en el tiempo, ese hardware se volverá un programa de software y esa será la nueva voz en tu cabeza. Esa voz diciéndote que puedes hacer lo que sea y que todo es posible. Ese es el circuito que has instalado, que es el nuevo pensamiento que va a estar hablándote en tu cabeza, en lugar de no puedo o no es posible. ¿Qué tal si dijeras, un día, una vida, voy a vivir un gran día hoy? ¿Cómo vivirás la grandeza? Y con tus ojos cerrados, comienza a ejercitar en tu mente tus acciones particulares, las cosas que vas a hacer. Ahora, el acto de cerrar los ojos y repasar mentalmente quién vas a ser cuando abras tus ojos y qué vas a hacer. Si estás verdaderamente presente y enfocado, el imaginario en tu mente comienza a instalar el hardware neurológico en tu cerebro. En otras palabras, cuando estás presente, el cerebro no sabe la diferencia entre una experiencia de la vida real y el acto de imaginar. Comienzas a cambiar tu mente para que parezca como que ya lo has hecho. Ahora el cerebro ya no tiene registro del pasado. Ahora, instalando ese nuevo hardware, comienza a volverse el mapa del futuro. Y si continúas haciéndolo una y otra vez, el hardware se convierte en un programa de software. Y comenzarás a actuar naturalmente de ese modo. Naturalmente actuarás estando feliz. No hay misterio aquí. Has instalado el circuito para hacerlo. Entonces, si luego puedes decir, ahora esta es la parte desafiante, ¿cómo me sentiría si tuviera un día asombrosamente exitoso hoy? ¿Cómo me sentiría si dominara mi día hoy? ¿Cómo se siente la grandeza? ¿Cómo se siente la abundancia? ¿Cómo se siente la salud? Y dices, voy a enseñarle emocionalmente a mi cuerpo cómo se siente el futuro antes de que suceda. Eso significa que no estás esperando tu riqueza para sentir abundancia. No estás esperando el éxito para sentirte empoderado. No estás esperando tu nueva relación para sentir amor. No estás esperando tu sanación para sentir plenitud o gratitud. No estás esperando la sincronicidad o el momento místico para sentir asombro o maravilla. Este es el viejo modelo de realidad, de causa y efecto. Esto es polaridad, esto es dualidad. Esto es cuando vivimos nuestras vidas desde el vacío y la carencia y estamos esperando algo de nuestro entorno, alguna experiencia de la afuera que llene nuestro vacío, nuestra carencia. Eso es, para la mayoría de las personas, pasar toda su vida esperando que su vida cambie para poder empezar a sentirse mejor, creyendo que no tienen influencia sobre eso. Ese es el modelo clásico de la física newtoniana. Pero el modelo cuántico de la realidad no es de causa y efecto. El modelo clásico de la realidad es sobrecausar un efecto. Esto es, en el momento en el que comienzas a sentirte valioso y abundante, empiezas a generar riqueza.
El momento en el que empiezas a sentirte empoderado y tu cuerpo lo siente, estás yendo hacia tu éxito. El momento en el que estás enamorado de ti mismo, estás enamorado de la vida. Comienzas a atraer pares hacia ti. El momento en el que comienzas a sentir gratitud y plenitud, ese es el momento en el que empieza tu sanación. Y cuando estás en un estado de asombro con la vida, entras en sincronicidad o en un momento místico. Ahora eso es lo que está causando el efecto. Entonces, cuando la mayoría de las personas tienen que hacer cambios en sus creencias porque han sido hipnotizados y condicionados a creer algo que tiene que suceder allí afuera para que ellos se sientan mejor aquí. Le enseñamos a las personas exactamente lo opuesto. El momento en el que sientes esa emoción y estás verdaderamente presente, tu cuerpo comienza a creer que estás viviendo esa realidad futura en el momento presente. Luego, ese modelo biológico de cambio del que hablamos, el reaprendizaje implica romper los hábitos del viejo ser para reinventar el nuevo ser, podar las conexiones sinápticas y hacer brotar nuevas conexiones. La desprogramación y la reprogramación, el no disparo y la reconexión. El perder tu mente y crear una nueva para aprender a desmemorizar emociones que tienes guardadas en el cuerpo. Y luego comienzas el proceso de condicionamiento para condicionar al cuerpo a una nueva mente y hacia una nueva emoción. Ese es el proceso de cambio. Y la palabra meditación significa literalmente volverse familiar con. Entonces, cuando estás sentado en tu meditación, y voy a darte esta tarea para hacer y vamos a practicar una meditación, tiene sentido luego, cuando se vuelve familiar y consciente en tus pensamientos inconscientes. Y estás consciente de esos pensamientos inconscientes y no volverías a ser inconsciente con esos pensamientos durante el día. No pasarían desapercibidos de tu conciencia. Si fueras a volverte consciente de cómo hablas o cómo actúas y vieras un video de ti mismo en un día de inconsciencia y pudieras observarte en tu meditación haciendo eso, te prometo que te cuidarías de hablar de cierta forma o de actuar de cierta forma porque estarías consciente. Y ese es el proceso de cambio. Te volverías tan familiar con esas conductas que no querrías volver a ser inconsciente mientras estás despierto. Y si dijeras, mi Dios, este sentimiento con el que vivo cada día de sufrimiento y dolor, pero nunca pensé en ello de ese modo porque simplemente me sentía así todo el tiempo. Y ahora te estás volviendo consciente de cómo te has sentido. Este proceso de volverte familiar con ello es exactamente meditación. Y es cuando las personas piensan que están haciendo mal su meditación. Y quiero que sepas esto, que cuando comienzas este camino y aparecen esas cosas, tienen que venir y tienes que volverte consciente de ellas. Estás encendiendo una luz en un lugar oscuro. Y quiero que te vuelvas tan familiar con tu viejo ser, que no te vuelvas inconsciente otra vez en ese 95% de esos programas. Luego quiero que te vuelvas familiar con ese nuevo ser, con nuevos pensamientos y disparar y encender con ellos, nuevas conductas y practicarlas una y otra vez. Y luego practicarlas físicamente en tu día. ¿Por qué? Porque si sigues practicando disparar y conectar, comenzará a volverse familiar para ti, comenzará a ser automático. Y si cambias resentimiento y frustración y enojo y miedo por alegría y libertad y gratitud y sigues produciendo esos químicos y lo haces todos los días, se volverán familiares para ti. Luego, yendo de tu viejo ser a tu nuevo ser y cruzando ese río, es un elemento importante en el modelo de cambio. Pero ahora, dije que la mayoría de las personas alcanzan su nivel más bajo antes de decidirse a cambiar. Bien, la pregunta es, si pudieras ir a un estado elevado y todo lo que tuvieras que hacer fuera combinar una intención clara, una visión de quién quieres ser, al final del día, con una emoción elevada, pensamientos, sentimientos, estímulos, respuestas, memoria del futuro, alguna nueva posibilidad real y comenzar a abrazarlo emocionalmente. Es la combinación de esa intención clara y una emoción elevada que comienza a condicionar el cerebro y el cuerpo hacia un nuevo futuro. Y el momento en el que empiezas a sentir esa emoción elevada y empiezas a sentirte alterado o cambiado antes de que ocurra el evento, el momento en el que sientas esa emoción, vas a empezar a prestar atención a la imagen en tu mente y ahora podemos decir, estás empezando a recordar tu futuro. Desde ese estado elevado, podrías ver a tu viejo ser. Desde un estado elevado en lugar de un estado limitado. Y mi pregunta es, ¿cuál prefieres?
Entonces, si fueras capaz de despertarte en un estado del ser completamente diferente y pensaras distinto, actuaras distinto y sintieras distinto, y si fueras capaz de mantener ese estado modificado de la mente y el cuerpo, independientemente de las condiciones en tu entorno, independientemente de las iniciativas y antojos del cuerpo de regresar a tu estado normal, e independientemente del tiempo, si pudieras hacer eso cada día, comenzarás a ver efectos diferentes sucediendo en tu vida como resultado de tus esfuerzos. La sincronicidad, las oportunidades, la serendipia que comienzan a suceder a tu alrededor son un efecto directo del cambio en tus pensamientos, en tus acciones y en tus sentimientos. Ahora, ya sabes cómo hacer esto. Estamos conectados para ser creadores. Has hecho algo genial al menos una vez en tu vida y has tenido alguna gran idea. Y cuando tuviste esa gran idea, como ¿cómo se sentiría estar en forma, o ser saludable, o ser feliz, o estar en una nueva relación, o tener un nuevo trabajo, y te sientes inspirado viendo esta nueva posibilidad? La mayor parte del tiempo, las personas cuando eligen esa nueva posibilidad en el campo, comienzan a sentir emociones de cómo se siente antes de que suceda y le están dando a su cuerpo una muestra o prueba del futuro. Han hecho esto y ninguna persona, ni cosa, ni objeto puede convencerte de lo contrario. Este es un momento importante porque en el momento en que tu mente y tu cuerpo están alineados a un destino, y has tomado las decisiones correctas y te has mantenido haciendo bien las cosas y has establecido objetivos y creando esas experiencias. Y cada vez que pensaste sobre esos objetivos, alcanzaste esos objetivos y comienzas a sentir más de esas emociones sobre tu futuro y tus pensamientos sobre los pensamientos que no ibas a escuchar, las elecciones que has tenido que cambiar, las cosas que has tenido que dejar de hacer, las experiencias de las que has tenido que alejarte con ciertas personas en ciertos momentos y las emociones que te traerían tu pasado de regreso, donde podrías perder de vista ese futuro, porque estarías mirando el futuro a través de los lentes del pasado. Todos hemos hecho esto. Cuando comienzas a ver que tu vida empieza a cambiar, es mucho más fácil olvidar tu visión de futuro que recordarla. Y hace falta práctica para poder hacer eso. Entonces, en esta meditación, quiero hablarles sobre... Vamos a enseñarte a escribir y combinar esos pensamientos que escribiste en la tarea de la lección anterior. Los pensamientos que están interponiéndose en tu camino entre tú y tu futuro, las conductas que debes dejar de ejecutar, las emociones que tendrás que cambiar por emociones elevadas. Quiero que las escribas y deconstruyas esa personalidad. Al mismo tiempo, vamos a reconstruir una nueva personalidad. ¿En qué pensamientos quieres creer? ¿Cuáles quieres disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué conductas? ¿Qué acciones? ¿Cómo puede ser en un día? ¿Cuáles emociones elegirías vivir cada día? Y vamos a llevarte a un estado alterado, un estado muy liviano. Y todo lo que voy a hacer es hacer que seas consciente de tu viejo ser. Ese viejo ser tan familiar, tan consciente, tan familiar, que no pueda ser inconsciente lo que queda del día. Luego vamos a volvernos familiares con disparar y conectar, instalar nuevos circuitos, condicionar tu cuerpo emocionalmente al nuevo futuro. Y como un experimento, queremos ver cómo vas de una personalidad hacia la otra. Si pudieras capturarte durante el día y no creer ciertos pensamientos, no hablar inconscientemente de cierta manera, no actuar y sentir en esos patrones familiares, y haciéndolo y comenzando a pensar sobre cómo quieres ser, hagamos un experimento. Comencemos por ver cómo te afecta en tu vida. Espero que lo disfrutes.